Ahora vamos a ver qué cosa es la inflación, explicada pues en términos muy simples, y a su vez también vamos a conocer qué es la deflación, ¿sí? Entonces, tenemos en pantalla que la inflación es el incremento, dice aquí, en el suministro de moneda, ya sea billetes, ya sea monedas de metal, o ya sea datos, ¿no? Ya sea información que se teclean en algún sistema computacional. Eso es moneda. Entonces, esto es un incremento en el suministro de moneda. Dice acá, si se incrementa el suministro de moneda, los precios van a subir para poder absorber. Entonces, en este ejemplo, vamos a ponerlo, también vamos a mostrar qué es la deflación, que sería una contracción, una disminución en el suministro de moneda. Digamos, lo contrario a la inflación se llama deflación. Entonces, para poder ejemplificar, aquí dice, si se contrae el suministro de moneda, los precios van a bajar. Entonces, tenemos ahí una alberca de divisas, ¿no? Ese sería el suministro de moneda, una alberca de divisas que no se puede desbordar, ¿sí? Ten presente esto, esa alberca no se le puede salir el agua, no se puede desbordar porque eso representaría pues un caos en el sistema financiero, representaría pues sí, un caos en la economía familiar, en absolutamente todo, se estaría, no sé, en ese momento estaría terminando el sexenio de cualquier presidente que esté al mando, al menos en este país, en México, ¿no? Y en cualquier país. Entonces es importante que esa alberca de divisas no se derrame, no se rompa, sino se vuelva un caos, ¿sí? Para eso los gobiernos aplican algo que se conoce como política monetaria convencional, que es subir o bajar las tasas, ¿no? de interés. Pero bueno, alberca de divisas. Si aquí tenemos los precios, ¿sí? Dice acá que cuando se incrementa el suministro de moneda, cuando esa alberca crece, ¿sí? Es importante que los precios también crezcan, se hagan más grandotes para que se absorba el exceso, ¿sí? Como tenemos acá, ¿sí? Esa alberca de divisas no puede estar grande como se ve acá, tiene que mantenerse más o menos de cierto tamaño para que no exista un caos. Entonces, la única forma de lograrlo es que los precios absorban ese exceso de suministro de moneda, ¿sí? Ese exceso de agua, ¿sí? Entonces, al subir los precios, dice ahí, se absorbe el exceso de divisas, ¿sí? Entonces, la mayoría de las personas piensan que no va a existir una inflación o hiperinflación, gran inflación en su país. Piensan que eso solamente va a pasar en lugares lejanos, ¿no? Como por ejemplo en Zimbabue, ahí en África, como en Argentina, como en Venezuela. Piensan que también solamente son cosas del pasado, como en Alemania, después de la Segunda Guerra Mundial, etcétera. Pero si tú no estás consciente, ¿sí? Que esto puede llegar a pasar en México o en tu país, sea cual sea, pues ¿cómo te vas a preparar para algo que ni siquiera sabes o ni siquiera esperas que pueda ser posible que pase, ¿sí? Que pueda ser posible que suceda? Entonces, un ejemplo también muy sencillo, similar al que puse acá, pero creo que más sencillo, es que imagínate que en este momento eh, estás en un lugar, en un restaurante que tiene 20 personas ahí comiendo y de repente en la puerta del restaurante llega alguien como con unas 60 cajas, ¿no? de divisa, de billetes ahí, ¿no? Puros de 500. Y esas divisas, esos billetes, se los van a regalar, ¿sí? A los 20 comensales del restaurante, ¿sí? Y pues bueno, son 60 cajas, a cada quien le toca 3, 4 cajas ahí de lo que pudieron repartir. Por lo tanto, en puros billetes de 500 son cajas grandes, ¿no? Eh, Ahora esas 20 personas que tenían de divisa, tenían, no sé, cada quien 1,000 pesos ahí en la cartera, de cualquier forma, en forma de divisa o de forma digital, tenían en su cartera 1,000 pesos, pero ahora tienen cientos de millones, ¿sí? De pesos. Entonces, automáticamente, lo que naturalmente sucedería en ese restaurante es que el dueño del restaurante ya no cobraría el plato, no sé, en 100 pesos. Dado que está viendo que todos tienen mayor capacidad de pago, naturalmente el dueño de ese negocio, naturalmente subiría los precios 200 veces, ¿sí? Y ahora estaría costando, no sé, 2,000, 20,000, 60,000 pesos cada plato, ¿sí? Dado que hay un exceso de divisa, los precios aumentan, ¿sí?
Eso es naturalmente el comportamiento humano. Entonces, los precios van a aumentar. Entonces, en este ejemplo que tenemos ahí, el Banco Central sería la persona que llegó con las cajas de divisa a inyectarle ahí, ¿no?, a la economía. Eso se llama flexibilización cuantitativa, ¿sí? Es un término extraño, pero que no es más que inyectar divisa a la economía, ¿no? Dinero circulante, ¿no? Así le llaman, dinero circulante, pero no es dinero. Más bien sería divisa circulante a una economía, ¿sí? En este caso, en el ejemplo, la economía sería el restaurante ahí con las 20 personas que están comiendo, ¿sí? Y el mercado prácticamente sería las personas que están ahí comiendo y el dueño del restaurante, oferta y demanda, ¿sí? Entonces, eso es lo que sucede, ¿sí? Cuando se inyecta exceso de divisa a una economía, a una sociedad. Los precios suben naturalmente, ¿sí? Entonces, en México o en el mundo, ¿por qué todavía no hemos experimentado más inflación? Es una pregunta, ¿no? ¿Por qué si hay un gran exceso de divisa, por qué no hay más inflación? Al menos en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Bueno, la razón de esto es que existe algo que se llama exportación de deuda. Es algo, la verdad es que es muy inteligente y algo complejo, pero prácticamente es divisa creada por el Banco Central, ¿sí?, ha sido enviada, dice aquí, a otros países a cambio de cosas con verdadero valor. Entonces tenemos ahí que en Estados Unidos se crea divisa, esa divisa, ¿no?, se manda a través principalmente de exportaciones, del mercado internacional, del mercado de exportaciones, se manda a todos lados, ¿sí?, para obtener algo de valor. Entonces, aquí algo de valor yo lo represento, para que sea muy coloquial, muy sencillo, lo represento con electrodomésticos, tecnología, petróleo, investigación, ¿no?, ciencia, lo represento así, acá con algo material, con autos, con acero, etcétera. Eso lo traen, ¿no?, a su país, lo compran, ¿sí?, o se vuelven dueños de ello, y fue un intercambio, pues, de divisa, ¿no?, de una divisa que ellos pueden fabricar en la cantidad que sea, en el momento que sea, ¿sí? Eso es lo que hace una reserva federal de un banco, de un país, una reserva federal de un país. Eso es lo que hace, puede imprimir la cantidad de divisa que sea, ¿sí? Lo intercambian por cosas de valor. Entonces, enviaron papel que literalmente no tiene ningún respaldo, no vale absolutamente nada, si es que el gobierno no dice que vale algo, lo mandan y lo intercambian por cosas que sí tienen valor, como por ejemplo el petróleo. Por esa razón es que no se ha experimentado más inflación en un país como Estados Unidos, ¿no? Y hablo de Estados Unidos porque es la mayor economía en este momento del mundo, dado el poder de la divisa, todavía, ¿sí? Aunque por ahí ya estamos hablando de 3 economías, que ya no va a ser Estados Unidos la principal. Prácticamente está Rusia y está China concursando por ese primer lugar. Ya Estados Unidos quedaría en tercer, cuarto lugar, ¿sí? Esa es la razón. Ese exceso de divisa que ha tenido Estados Unidos, esa alberca, ha sido, pues, absorbida, ¿no?, en sus precios, pero a través de la exportación de deuda. Es algo, como les decía, muy inteligente y muy demuestra poderío militar, ¿sí? Demuestra poderío en el tema de la fuerza, ¿sí? Esto es muy similar a cuando una familia, ¿sí?, que tiene el poder de crear deuda, ¿sí?, le pide prestado a uno, le pide prestado al otro, le pide prestado a muchas personas, y esta familia, si tiene fuerza, ¿no?, si por ahí, no sé, alguno de los de la familia tiene una pistola, ¿no?, tiene un arma, o es muy broncudo y le gusta echar pleito ahí, pues la verdad es que de pronto nadie le va a querer cobrar a esa familia. Dirán, no, pues le presté tanto, pero pues mejor ya ni te metas con él. Porque si te metes con él, al rato te saca la pistola y le mete un plomazo allá al piso, ¿no? O si de pronto le quieres cobrar, te dicen que no te pagan y que qué problema tienes con ellos, ¿no? O si le quieres cobrar o le cobras, al rato ya te rayaron el carro. Al rato ya te metieron basura ahí en tu jardín. O sea, yo siempre digo que la microeconomía es igualito a la macroeconomía, porque igual que como funciona un jefe de familia o una persona, igualito funciona
un gobierno, un país, el mundo. ¿Por qué? Porque es lo mismo lo que los dirige, son personas. Las personas tienen codicia, ¿no? Tienen avaricia negativa, pues lamentablemente, ¿no? Tienen ambiciones mal direccionadas. O sea, es lo mismo, ¿sí? Cómo se comporta una familia a cómo se comporta un país. Porque el tomador de decisiones de ambas cosas es una persona, es un ser humano. Por lo tanto, pues también tiene defectos, también tiene todo, ¿no? Entonces, a México, ¿cómo espero yo que le vaya? La verdad es que yo espero que no le vaya a México tan mal. Eh, y no es solamente por su cotización del peso mexicano, ¿no? Que básicamente hay 4 factores, por ahí tengo contenido, 4 factores por los cuales la divisa mexicana pues ha estado yendo a la baja, ¿no? Con respecto al dólar mexicano, ¿sí? Es una moneda que se puede percibir como fuerte, ¿no? Hay 4 factores, ahí busca el contenido, pero yo creo que principalmente, y en este ejemplo de las familias, yo creo que a México no le va a ir tan mal con este tema de la hiperinflación, porque somos vecinos, ¿no? De Estados Unidos, y porque tenemos por ahí de 60 millones de mexicanos trabajando y produciendo en Estados Unidos, ¿no? Por eso, en primer lugar, bueno, en segundo lugar, ¿no? Después de ahí el tema de la cocaína, la segunda fuente de ingresos más importante de México, pues es las remesas, ¿sí? Entonces, en este ejemplo de las familias, estamos hablando de similar a lo siguiente. Es como si México fuera el vecino, ¿no? De esta familia broncuda, y que los jefes de familia traen problemas y uno le debe al otro, ¿no? El que trabaja y le va bien y todo, le prestó dinero, ¿no? A esta familia broncuda que no paga y todo, pero, y se odian, ¿no? No se quieren, pero pues por ahí los hijos, ¿no? La hija y el hijo de ambas familias, resulta que, pues, que tienen hijos, ¿no? Entonces, digamos que son una familia incómoda, pero que uno requiere cuidar del otro, aunque no se caigan bien, aunque no les guste estar juntos, pero pues ni modo, dicen, ¿no? Ya la hija o el hijo metieron la pata, tuvieron familia, tuvieron un hijo o tuvieron hijos, y ni modos, aunque no nos guste, dicen las familias, pues hay que convivir más o menos, con sus ventajas, sus desventajas, lo que sea, pero por esa razón, este hijo, ¿no? Que los hijos tuvieron, ¿no? De estas familias incómodas, serían pues los 55, 60 millones de mexicanos que hay en Estados Unidos, que no están registrados, por cierto, por el temor pues a que los echen de vuelta, ¿no? A México, pero esa sería la situación. Entonces, gracias a esos hermanos mexicanos que están por allá, es que a este país no le va a ir tan mal desde mi perspectiva, y desde la opinión también de los expertos en esos temas. Creo que por eso no les va a ir tan mal. Y ese sería el ejemplo idóneo para poder entender cómo funciona la economía mexicana, o más bien la política, la geopolítica en México, en Estados Unidos, con este tipo de relación de familias incómodas que yo estoy poniendo como ejemplo. ¿Por qué? Porque así funciona. Así es esto, ya lo decía, porque aquellos que dirigen familias o países o economías en el mundo también son personas, o sea, tienen en común que son personas.